5 años, lo recordaréis todos, vivimos primero, en muy poco tiempo además, casi como en un microondas histórico, de una densidad y de una intensidad increíble. Vimos enero del 2011, comienzo en Túnez y generalización de las revoluciones árabes, desde Mauritania hasta Bahrein, de Túnez a Yemen, de Libia a Egipto y Siria, y enseguida, apenas 4 meses más tarde, pero mientras estaban todavía vivas todas esas revoluciones, surge inesperadamente el 15M en el sur de Europa, quizá en el país donde menos se podía pensar que pudiera ocurrir una cosa así, pues por su incorporación tardía a la Unión Europea, por el hecho de que tenía una formación política yo creo que inferior a la de otros países con más tradición en Europa, como Francia o Alemania, y surge esta cosa inesperada que yo siempre comparaba con el surgimiento de una paloma del fondo del sombrero de un prestidigitador, ¿no? Cuando parecía en efecto que la conciencia de los españoles estaba muy formateada por el hedonismo de masas, el acceso a mercancías baratas, la televisión basura, etc., pues surge este nuevo sujeto inesperado. Al mismo tiempo hay como metástasis, si las metástasis pueden ser curativas, si las metástasis pueden ser saludables, pues se produce una serie de metástasis muy saludables en todo el mundo, desde Estados Unidos a Inglaterra, en Turquía, y yo creo que todos, de manera en ese momento excesivamente optimista, pero no sin un cierto realismo, pensamos que estamos viviendo algo así como una revolución democrática mundial. Creo que era cierto que estábamos viendo una revolución democrática mundial, y 5 años después, sin embargo, hay que decir que esa revolución ha sido derrotada, ha fracasado, ha sido derrotada. Bueno, ahora tenemos en París como una recidiva que ojalá cuaje y se traduzca después en nuevas metástasis, pero lo cierto es que yo creo que podemos decir que esa revolución democrática fracasó o fue derrotada. Vimos como en el mundo árabe, yo aquí siempre cito a Gramsci decía que el fascismo es siempre el resultado de una revolución fallida o derrotada. Y yo creo que lo estamos viendo en el mundo árabe, como una revolución fallida o fracasada da lugar a Daesh, que representa una minoría ridícula, pero que en cualquier caso es el efecto de una radicalización en forma de revolución negativa de las frustraciones que dieron lugar a las revoluciones árabes democráticas por la dignidad y la justicia. Pero lo vemos en Europa. Estamos viendo en Europa cómo aumenta claramente la influencia de los destropopulismos, de los fascismos, de tanto formas de mirar el mundo como de medidas políticas institucionales que nos retrotraen 70 o 80 años atrás. Basta pensar ahora las medidas que se han tomado contra los refugiados. Como siempre nos parece que Hitler fue un monstruo desde el mismo día que se presentó a las elecciones del 33 y dijo, me llamo Adolf Hitler, y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza cuando lo que hizo la gente fue más bien votarle, pues se nos olvida en efecto que los procesos más destructivos se asientan con enorme naturalidad y mansedumbre, y cuando además las instituciones se hacen eco de discursos o de dinámicas sociales que estaban hasta ahora felizmente reprimidas, aunque solo fuese porque no era políticamente correcto hablar de ellas, cuando las instituciones se hacen cargo de dinámicas de este tipo, entonces hay que echarse a temblar. Hace 5 años empezó una revolución democrática que ha sido derrotada y de la que queda una huella en España, curiosamente, diría yo, y que hay que proteger. Es muy importante protegerla, porque a mí me hace muy feliz que exista Podemos, para hablar con claridad del asunto, y he apoyado a Podemos desde el principio, pero creo que haríamos mal en cometer 2 errores. Uno, el de pedirle a Podemos más de lo que Podemos puede hacer, y el otro, el de creer que Podemos es algo así como una
tendencia que se está imponiendo en el resto del mundo y que, por lo tanto, podemos contemplar los procesos de Podemos con mucho optimismo y esperanza. Hay que evitar esos dos errores. Podemos es una excepción en estos momentos en Europa claramente y en el mundo también. Como es una excepción, pues su capacidad de intervención es limitada, pero la necesidad de conservar ese instrumento es fundamental. Y esto lo digo advirtiendo contra los errores internos que se pueden cometer, pero también contra esos sectores que finalmente, viendo Podemos desde una izquierda, digamos, tradicional, se olvidan que Podemos ni ha nacido ni debe plantearse en estos momentos hacer algo así como la Revolución Francesa. Y creo que contra esos dos errores tenemos que proteger ese instrumento, recordando que las perspectivas a nivel europeo y mundial son muy desfavorables, muy desesperanzadoras y muy amenazadoras. Y que de lo que se trata es precisamente de, si el 15M fue una vacuna, que yo creo que es lo que fue, una vacuna contra esas fuerzas rampantes que en toda Europa pues empiezan a naturalizar un cierto fascismo cotidiano en el trato con los demás, con los refugiados, con los inmigrantes, etc. Si fue una vacuna, hoy que tenemos algo así como una jeringuilla más o menos herrumbrosa, como para desde las instituciones seguir vacunando a la gente y protegiendo cosas que se están perdiendo, creo que no deberíamos tirarlo a la basura. Y lo digo contra los errores internos y también contra las críticas externas. Pero creo que hay dos peligros muy graves en el horizonte europeo. Uno, el que se imponga lo que se está imponiendo ya, lo que yo llamo el estadio superior del capitalismo, que es la mafia como eje rector de un capitalismo en el que cada vez haya menos leyes y menos protecciones sociales, como estamos viendo, y por otro lado, que es indisociable de este peligro, el peligro de que las respuestas se formulen todas en manera de revoluciones negativas o fascistas, lo que hemos visto, lo que estamos viendo en el mundo árabe, con las consecuencias que tiene también aquí, ¿no? Porque si respondemos a los atentados de Daesh ignorando que la causa de esos atentados somos de alguna manera también nosotros, y que más es un problema interno, porque los que han atentado en París y en Bruselas son franceses y belgas y no son árabes musulmanes, pues si se combinan en el espejo y se retroalimentan el discurso de un capitalismo mafioso y de una respuesta violenta, pues creo que la civilización misma está en peligro y que por eso, con más motivo, es necesario proteger este pequeño instrumento que hemos empezado a construir en el sur de Europa.